Bien, pues em, doy la bienvenida otra vez, de nuevo, a este evento de filosofía de la medicina. Vamos a dar inicio a la segunda mesa, titulado La medicina, cuerpo y poder, críticas desde el género y la biopolítica. Am, Esta mesa reúne tres perspectivas filosóficas desde distintos enfoques que problematizan la relación entre medicina, cuerpo y poder. Eh, las ponentes abordarán las prácticas médicas y el cuidado desde una perspectiva epistémica, política y social. Eh, Vamos a empezar con la doctora Laura Rosales y voy a dar una breve presentación de eh, la maestra. Laura Rosales es comunicóloga por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra de Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México, máster en Filosofía, Ciencia y Valores por la Universidad del País Vasco. Actualmente es candidata a doctora en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó el Diplomado Internacional Feminismos en América Latina, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y formó parte del curso Debates Filosóficos en el Feminismo, impartido por la doctora Cindia Martínez en el Colegio de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México del 2017 y 2022. Ha tenido diversas participaciones en espacios como el Congreso Internacional de Feminismo y Marxismo, el Coloquio Internacional desde Marx, Miradas y Herencias Críticas de la UAM y el Coloquio Internacional de Estudios de Género, Saberes Feministas sobre Violencias, Justicia y Memorias en Tiempos de Guerra. Eh, el título de su ponencia es Algunas reflexiones sobre enfermería en tanto profesionalización del cuidado en el marco de debates filosóficos feministas. Adelante, maestra Laura. Hola, Víctor, muchas gracias por la presentación. Gracias a la maestra Cristina Flores, gracias a la maestra Norma Sarasúa también, que bueno, son amigas muy queridas y que tuvieron a bien invitarme a este evento tan interesante. Les agradezco mucho. Dicho esto, voy a compartir la presentación sobre la que voy a reflexionar colectivamente con todes, todas, todos aquí. El título de mi presentación es, como ya bien mencionó Víctor, algunas reflexiones sobre enfermería en tanto profesionalización del cuidado. Esta es la definición de enfermería. Enfermería es la profesionalización del cuidado en el marco de concretos debates filosóficos feministas. Voy a hablarles de algunos temas variados que me interesaría pues platicar con ustedes luego de ser docente de salud y género en la licenciatura en enfermería en FE Zaragoza ya por 8 años. Entonces vamos a platicar un poquito sobre algunas cuestiones que me gustaría compartir. Una de las primeras cuestiones que quiero compartir con ustedes es que, bueno, en las epistemologías feministas pues tenemos un entendimiento de la categoría de género que excede este entendimiento común de construcción social de la diferencia sexual, ¿sí? En epistemologías feministas entendemos género pues como un ordenador primario de sentido que nos posibilita hacer análisis de diversas dimensiones de, pues, voy a decirlo así por ahora en términos generales, de lo social, ¿no? Entonces, bueno, tenemos por un lado, por ejemplo, el género imaginario simbólico o simbolismo o totemismo de género. Así lo llaman diversas autoras. Estela Serret, que es una socióloga feminista, epistemóloga también feminista, habla de género imaginario simbólico, pero la otra propuesta de simbolismo o totemismo de género es de Sandra Harding. Lo pueden leer
su libro Ciencia y Género. Y bueno, ¿a qué se refieren Sandra Harding y Estela Serret cuando hablan de esta dimensión analítica a través de la que podemos pensar cuestiones sobre género? Cuando hablamos de simbolismo de género, pues aquí nos estamos haciendo preguntas del tipo, ¿por qué y cómo asociamos particulares significados y jerarquías a lo masculino y a lo femenino en particulares sociedades, ¿no? Por ejemplo, pensamos lo masculino y asociamos la idea de masculino a distintos significados como racional, objetivo, político, público. Pensamos lo femenino y lo asociamos a significados como emocional, subjetivo, privado, doméstico, pero además establecemos jerarquías entre estos conjuntos de significados. En muchas sociedades, pues, lo masculino es considerado, y los significados asociados a lo masculino son considerados superiores, mientras que lo femenino y los significados asociados a lo femenino son considerados, pues, inferiores, ¿sí? Quiero, pues, platicar también de que cuando hablamos de género en epistemologías feministas, hablamos de esta otra dimensión que es la de género imaginario social, en términos de Stella Serret, o estructura de género, en términos de Harding. Aquí nos podemos plantear preguntas de tipo, ¿por qué y cómo es que asociamos los significados que asociamos a lo masculino a los hombres, en principio? Y los significados que asociamos a lo femenino a las mujeres, en principio. Disculpen el sesgo cisexista de la presentación, pero más adelante vamos a hablar de pues cómo es que no únicamente se asocian estos significados a las mujeres cisgénero o no únicamente se asocian a los hombres cisgénero, ¿sí? Más adelante lo vemos, pero bueno, tenemos aquí que cuando hablamos de género imaginario social, pues hablamos de cómo todos estos significados asociados a lo masculino, racional, objetivo, político, público, se asocian a su vez a los hombres, en principio, cisgénero, ¿no? En este caso, para empezar con la explicación. Y todos estos significados que se asocian a lo femenino, emocional, subjetivo, privado, doméstico, se asocian a las mujeres. ¿Y qué repercusiones tienen estas asociaciones? Pues, por ejemplo, podemos verlas en la división sexo-género del trabajo, ¿sí? Tenemos pues una historia de diversas sociedades en las que podemos pues ver una más o menos recurrente y constante división sexual del trabajo, al menos desde inicios del capitalismo, como señalan algunas autoras, en donde los hombres ocupan mayormente lugares, espacios públicos, políticos, de representación, pues social, ¿no? Me refiero a, si hablamos, por ejemplo, en las democracias representativas actuales, pues puestos de representación política tales como diputados, senadores, en mayor medida que las mujeres, ¿no? Y que las mujeres ocupan espacios y llevan a cabo actividades relativas a los ámbitos privados, domésticos, al trabajo de cuidados, ¿sí? Quiero hacer pues, un paréntesis acerca de por qué hablo de división sexo-género del trabajo y no simplemente de división sexual del trabajo. Para mí es importante que quede clara esta distinción que estoy estableciendo. Cuando hablamos de género imaginario social y división sexo-género del trabajo, pues bueno, lo que quiero enfatizar al hablar de división sexo-género del trabajo en vez de división sexual del trabajo es que la división del trabajo, o bien pues la organización social del trabajo, no se puede entender meramente como una división sexual del trabajo en el sentido de comprender el sexo como pues un dato autoevidente, ¿no? O estable, basado en la genitalidad, y que sea este dato autoevidente, estable, basado en la genitalidad, el que determina ocupaciones y especializaciones laborales de las personas. ¿Por qué? Pues porque esto no es así, ¿no? Cuando hablamos de división sexo-género del trabajo, a mí me gusta decirlo de esta forma porque hago referencia pues al hecho de que no solo las mujeres cisgénero viven bajo normas de género que señalan que cuidar, por ejemplo, les es connatural, ¿sí?
hay que pensar que también las mujeres trans, los cuerpos y las subjetividades feminizadas pueden ocupar estas posiciones feminizadas como las posiciones de cuidado en relaciones jerárquicamente dispuestas. ¿Qué nos dice Rita Laura Segato sobre esto también desde la epistemología feminista? Y es muy importante eh, señalarlo, ¿sí? A mí me gusta mucho esta frase de esta cita de Rita Laura Segato. Viene aquí en la diapositiva. Dice, una observación simple de corte puramente etnográfico no alcanza para revelar la naturaleza jerárquica y la estructura de poder subyacente e inherente a las relaciones de género. Y esta parte es la que me interesa subrayar, y aquí pues, se evidencia esta idea de que me parece pertinente hablar de división sexo-género del trabajo y no de división sexual del trabajo. ¿Por qué? Dice Rita Laura Segato que esta organización de la sociedad, esta organización sexogenérica, no involucra, dice aquí, cuerpos de hombres ni cuerpos de mujeres. No podemos entenderla únicamente de esta forma, ¿no? Sino más bien como posiciones en relación jerárquicamente dispuestas. Este entendimiento nos permite comprender, por ejemplo, cómo suceden cosas como esta de la que les voy a platicar en una clase de salud y género a alumnos, alumnas, alumnas de enfermería. Yo estaba preguntando las motivaciones acerca de por qué habían estudiado enfermería, y un chico, un alumno mío, un chico cis, homosexual, abiertamente, me dice de manera como muy obvia, ¿no? Yo estudié enfermería porque soy gay, maestra, ¿no? Entonces, pues aquí vemos cómo cuando hablamos de la organización sexo-género del trabajo, de la división sexo-género del trabajo, cuando hablamos de cómo asociamos los significados asociados a lo femenino a las personas a su vez, pues no necesariamente tenemos que pensar en términos de genitalidad o de cuerpos de hombres o de mujeres cis en principio, ¿sí? Sino de, pues, cuerpos y subjetividades feminizadas que, pues, están ocupando estas posiciones feminizadas también, ¿no? El cuidado es una posición feminizada, el cuidado es una posición y consiste en una serie de actividades que se han asociado a lo largo de la historia de diversas sociedades a las mujeres, o en este caso, como podemos verlo, a cuerpos y subjetividades feminizadas, ¿sí? Es por eso también importante pues pensar en esta cuestión de la diferencia que hay entre división sexual del trabajo y división sexo-género del trabajo, en el sentido de que actualmente podemos ver cómo es que las mujeres trans, muchas mujeres trans, están llevando a cabo, realizando actividades de trabajo doméstico y de trabajo de cuidado sin importar su genitalidad, ¿no? O sea, en realidad, este, este nombre de división sexual del trabajo, donde entendemos sexual como sexo, dato autoevidente, genitalidad, es problemática, ¿sí? Les invito a visitar esta página cuando puedan. Se llama The Project X, que es una página en la que personas trans, mujeres trans específicamente, narran su relación con el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados no remunerado en este caso. Y bueno, aquí hay algunas, no las vamos a leer ahorita porque no tenemos mucho tiempo, pero en esta página pueden encontrar estas historias personales de cómo estas mujeres trans dan cuenta de su relación con este tipo de trabajos. Voy a avanzar. También, bueno, otra cuestión importante que tiene que ver con estas reflexiones sobre género y trabajo de cuidados, trabajo doméstico, trabajos feminizados, es que existen ya ahora investigaciones que muestran cómo es que, bueno, en estas nuevas formas de organización, pues familiar, por decirlo de algún modo, en hogares homosexuales u homoparentales, hay normas de género, roles de género que se están replicando eh, sin importar la genitalidad, ¿no? Aquí hay un estudio del 2022, distribución del trabajo doméstico en hogares de parejas de hombres gay, en donde pues justamente
se hace evidente cómo es que estas posiciones jerárquicas en estas relaciones entre personas homosexuales, pues se ocupan por dos hombres, ¿no? Un hombre cuida, realiza trabajo de cuidados, trabajo doméstico mayormente, mientras otro sale a trabajar. Bueno, este es un artículo que da cuenta de varios casos de este tipo, ¿sí? Entonces también es interesante que lo pudieran revisar en cuanto puedan. Y bueno, esto me lleva también a pensar en otra dimensión que varias epistemólogas feministas han señalado cuando hablamos de género desde la epistemología feminista, desbordando el concepto de género como construcción social de la diferencia sexual, ¿no? Entonces, esta otra dimensión es el género imaginario subjetivo en términos de Serret o el género individual en términos de Harding, que, bueno, pues cuando hablamos de esta dimensión de análisis que nos permite la categoría género en el marco de las epistemologías feministas, podemos hacernos preguntas del siguiente tipo. ¿Cómo es que constituimos nuestras subjetividades, nuestras individualidades, en tanto mujeres y hombres, en principio, con base en el género imaginario simbólico y el género imaginario social, ¿no? Y en este sentido es que podemos dar cuenta de que han existido y existen normas, roles, estereotipos de género. ¿De qué tipo? Por ejemplo, estos, ¿no? Que, bueno, afortunadamente ya se están cuestionando porque como sabemos los estereotipos no son inocuos, ¿no? Los estereotipos son problemáticos y muchas veces bastante problemáticos en el sentido de que pues las personas eh, que no viven bajo estos estereotipos o bajo estas normas de género, bajo estos roles de género, pues muchas veces son violentadas en razón de no hacerlo, ¿no? De salir de estas casillas que son los estereotipos de género, que en realidad los estereotipos de género pues son prejuicios, ¿no? Generalizados. Pero, pues, ¿cómo es que constituimos aquí le llama red imaginario subjetivo, ¿no? O nuestra individualidad, pues en el marco de estas normas y estos roles de género, ¿no? Y tenemos pues mandatos de género de este tipo, ¿no? Las mujeres somos o debemos ser femeninas. ¿Y qué asociamos a lo femenino? Bueno, emocionales, subjetivas, y podemos o debemos desempeñarnos en trabajos femeninos, ¿no? ¿Y qué trabajos y qué espacios se asocian a estos pues a lo femenino? Bueno, los domésticos, los trabajos de cuidados. Ahorita vamos a ver por qué esto es importante en enfermería. Y pues otros mandatos de género de tipo los hombres son o deben ser masculinos, asociamos a los hombres a lo masculino, asociamos a las mujeres a lo femenino, cuando ni lo masculino ni lo femenino son lo propio ni de los hombres ni de las mujeres. Pero, bueno, el mandato de género de que los hombres deben ser masculinos o son masculinos, bueno, involucra que sean racionales, objetivos y todos estos otros significados que asociamos a lo masculino y que pueden y deben desempeñarse en trabajos de tipo, pues de qué tipo, los asociados a lo masculino también, ¿no? Políticos, públicos. Y bueno, también nos hace en este nivel de género imaginario subjetivo, ¿no? Y bueno, estos distintos niveles de análisis no son excluyentes uno de otro, ¿no? Pero nos hace también poder responder a preguntas del tipo, no sé si han escuchado esta pregunta que muchas personas, bueno, a mí me la han hecho varias alumnas, alumnos, alumnes, me dicen, es que por qué profesora, las mujeres trans reifican roles y estereotipos de género, ¿no? Y bueno, yo siempre les digo algunas, como también lo hacen algunas mujeres cisgénero, ¿no? Pues porque constituimos nuestras identidades en el marco de normas de género sexistas, ¿no? Y en el marco del género imaginario subjetivo y el género imaginario social, el género imaginario simbólico, sí, que pues muchas veces involucra creencias sexistas, ¿no? Vamos a avanzar. Una cuestión, bueno, muy interesante en la enfermería, que me parece que es sabida por todos, todas, todes, es que pues la enfermería es una profesión feminizada, ¿sí? Y que el cuidado es una actividad feminizada. ¿A qué nos referimos cuando decimos que la enfermería es una profesión feminizada o una actividad feminizada? Bueno,
Rigurosamente, hay pues algunas autoras que nos dicen, bueno, cuando hablamos de una profesión feminizada, un campo feminizado, pues estamos hablando de que ese campo, esa profesión cumplen particulares requisitos como el que voy a comentarles a continuación, ¿sí? ¿En qué sentido es posible hablar de una profesión feminizada? Bueno, se entiende por profesiones feminizadas aquellas en que más de la mitad de sus participantes son mujeres, ¿sí? Esto nos dice Ana Buquet en el 2006 en un libro muy bonito que se llama Presencia de hombres y mujeres en la UNAM, una radiografía. Y bueno, ahí tenemos una gráfica, ¿no? Del 2005 que nos muestra cómo la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia tiene un 75% de mujeres en su matrícula y un 25% de hombres, ¿no? Entonces vemos una distribución sexo-género en donde pues hay un montón más de mujeres en comparación con hombres, ¿sí? Y bueno, también aquí hay un estudio que es de Figueroa y Hernández, dice ahí 2019, Figueroa y Hernández, a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 2014 y 2015, en México existían 475,000 personas dedicadas a la enfermería. De esas 475,000 personas, 85% eran mujeres y 15% hombres. Entonces, bueno, esto pasaba en 2014 y 2015, pero pues también ya vimos que en 2006 estaban pues por ahí las estadísticas, ¿sí? Durante mucho tiempo esta licenciatura ha sido una licenciatura feminizada, donde hay un mayor número de mujeres. Luego también, ¿por qué esto es así? Pues bueno, tiene que ver con la naturalización de la relación entre las mujeres y el trabajo de cuidados, ¿sí? Es importante pensar en la distinción entre natural y naturalizada, ¿no? Porque esta no es una relación natural. En realidad el cuidado es susceptible de aprenderse, ¿no? No es algo con natural de las mujeres, pero se hace pasar por natural, ¿no? Y en ese sentido decimos que es una relación naturalizada, ¿no? Es importante reflexionar sobre eso. Y bueno, pues hay un montón de datos estadísticos que, a través de los cuales podemos corroborar tanto estadística como históricamente que este trabajo ha sido un trabajo en el que se han especializado las mujeres, ¿sí? Desde hace mucho, ¿no? Muchas autoras feministas, bueno, de larga data la historia sobre las reflexiones feministas en torno al trabajo doméstico y de cuidados, ¿no? O sea, desde el siglo XIII y el protofeminismo, si queremos seguir una historia, no una historia, una genealogía hegemónica y dominante de los feminismos, hasta la fecha, ¿no? Podemos hablar de esa naturalización, de esa relación, y un montón de colegas feministas la han trabajado y la trabajan, ¿no? Entonces ahí hay una encuesta nacional de uso de tiempo que lo único que nos muestra es que las mujeres, independientemente de que trabajemos, seamos personas económicamente activas trabajando remuneradamente, hacemos más trabajo doméstico y de cuidados en relación con hombres que son personas económicamente activas que trabajan remuneradamente, ¿sí? Es interesante esta gráfica. A mí me gusta mucho. Es de la ENUD 2019. Por cierto, ya salió la nueva ENUD, pero no la he revisado. Pronto la voy a revisar. Bueno, pero además de que la enfermería es una profesión feminizada en este sentido en que nos señala Ana Buquet, pues también es una profesión feminizada en tanto el cuidado es una actividad feminizada que está asociada a lo femenino y que a su vez ha estado asociado históricamente a las mujeres, el cuidado. Además, en tanto feminizada y asociada a las mujeres, el cuidado es una actividad considerada inferior, ¿sí? E invisibilizada en el marco de la dicotomía, y esto es interesante, curar y cuidar entre medicina y enfermería, ¿sí? Porque yo he tenido, pues, alumnado que me dice, no, bueno, es que la gente piensa que las médicas, los médicos curan, ¿no? Pero en realidad nosotros también curamos en el sentido de que es necesario cuidar para curar a alguien, ¿no? Solo que sucede que el cuidado que hacen las personas enfermeras profesionales está invisibilizado muchas veces, ¿sí? O es minusvalorado. Entonces, habría que pensar aquí algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ¿es pertinente esta dicotomía? Curar, cuidar, es una dicotomía a través de la que la gente se acerque al entendimiento de la medicina y la enfermería efectivamente. A mí me la han comentado alumnos y alumnas, no y alumnos, pero bueno, habría que pensar en eso. ¿En qué sentido esta dicotomía es exhaustiva y excluyente? Pues como lo son todas las dicotomías, ¿no? Y en este sentido problemática, o sea, ¿en qué sentido pensamos que
hay gente que cuida y hay gente que cura, y que esto es, el curar es excluyente del cuidar y el cuidar es excluyente del curar, ¿no? O sea, esto en el marco de las epistemologías feministas en relación con la enfermería y el género es interesante de pensarse, ¿no? Existe una valoración diferenciada de estas actividades, esto es, se considera más importante curar que cuidar. ¿Es o no evidente que el cuidar es necesario para curar? Son preguntas que podemos plantearnos, ¿no? En el marco de estas reflexiones guiadas tanto por la filosofía, el género, eh, y bueno, en relación a la enfermería, en relación a la medicina, ¿sí? Bueno, otra cuestión muy interesante, no sé cuánto tiempo me quede, Cris, estoy preocupada por eso. Sí, le quedan un minuto. Vale, bueno, un tema también muy interesante que tiene que ver con, bueno, género y enfermería, es que, bueno, hay una incorporación que va en aumento de hombres cisgénero en la enfermería y qué pasa con esta incorporación de los hombres cisgénero en la enfermería. Y hay cosas muy interesantes aquí. Por ejemplo, hay autores que investigan cuáles son las motivaciones de los hombres cisgénero para entrar en un trabajo feminizado, ¿sí? Por el cual además se les puede discriminar de diversas formas, ¿no? O sea, esto es interesante. Entonces, nos dice aquí, bueno, ahí está el artículo y están los autores, y autoras, pero bueno, algunas de las motivaciones son, bueno, beneficios laborales, ¿sí? Eh, y también muchos hombres que entran a estudiar enfermería es porque en su familia hay personas enfermeras y les ven, ¿no? A estas personas y entonces, pues, un poco les imitan, ¿no? Quieren ser como ellas por, entre otras cosas, los beneficios laborales que esta carrera representa, pero también hay autores y autoras que han estudiado que los hombres cisgénero en estas carreras feminizadas parecen tener beneficios o ventajas por sobre las mujeres cisgénero, enfermeras que están en estos campos. Y hay un fenómeno al que se le ha llamado Glass Escalator, que es que los hombres ascienden más rápidamente que las mujeres en estas profesiones en las que hay un montón más de mujeres, ¿sí? Y esto lo explican de diversas formas, es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí tenemos este artículo que se llama Ventajas ocultas para los hombres en enfermería. Y bueno, voy a referirme a la segunda cita en la que, bueno, ahí tenemos al autor Williams, que es el de Ventajas ocultas de los hombres en enfermería, nos dice que hay, en el marco de las prácticas de enfermería laborales, se les anima a los hombres a ocupar puestos administrativos o puestos, pues vamos a llamarles gerenciales, no sea jefe de enfermeras, por ejemplo, porque de esta forma se alejan de la actividad de cuidar en sí. Y dice aquí, bueno, dice Williams, se les anima a los hombres a seguir carreras administrativas para evitar los estereotipos provenientes de las valoraciones de los pacientes hacia ellos, ¿no? O sea, que los pacientes tienen estas valoraciones de que es extraño que haya hombres cuidándoles, porque eso es un trabajo de mujeres. Entonces los hombres comienzan a moverse de esos trabajos base del cuidado directo a estos puestos administrativos y gerenciales, ¿no? Entonces, este fenómeno es interesante. Ah, Y eh, disculpe pues que la interrumpa. con esto yo podría cerrar, si les parece bien. Les agradezco mucho. Ok. Bueno, muchas gracias, maestra Laura. Gracias Es a muy ti, Víctor. interesante. Recuerden que al final vamos a tomar una ronda de preguntas para que vayan pensando en las preguntas para la maestra. Tenemos ya a Cecilia Calderón. ¿Sí, verdad? Ok, la siguiente ponente es la doctora Cecilia Calderón y voy a dar una breve semblanza. Cecilia Calderón es doctora en Filosofía de las Ciencias por el posgrado de Filosofía de la Ciencia de la UNAM
Su investigación se centra en reflexiones acerca de la cirugía, su lugar, mm, ajá, su lugar en la filosofía de la medicina y los problemas de estas prácticas, de la práctica médica que la filosofía de la cirugía puede indagar. Obtuvo el grado de máster en Filosofía de la Ciencia y Valores por la Universidad del País Vasco en España y el grado de maestría en la Filosofía de la Ciencia con especialidad de Historia de la Ciencia en el UNAM, con una investigación centrada en la construcción del conocimiento en cirugía que recibió mención honorífica. Ha sido profesora de asignatura desde el año 2013, impartiendo las materias de Filosofía e Historia de la Biología y la Naturaleza, Ciencias y Sociedad para la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en la que realizó su licenciatura en Biología. Fue coordinadora del Seminario de Epistemología de la Ciencia de la Salud en la UNAM, en donde coeditó el libro de Filosofía de la Medicina, Discusiones y Aportaciones desde México, UNAM 2023, considerada la primera compilación de Filosofía de la Medicina realizada en México. El título de su ponencia es Hacia una filosofía de la cirugía. Adelante, doctora Marcia. Digo, Cecilia, perdón. Cecilia, perdón. Muchas gracias y muchas gracias a los organizadores. Qué bueno que y organizadoras que abrieron este espacio porque filosofía de la medicina y temas, reflexiones filosóficas en torno a la medicina, ciencias de la salud, etcétera, no es algo que se haga, por desgracia, mucho en México. Entonces, abrir estos espacios para además integrar estudiantes de licenciatura y de maestría es muy loable. Bueno, entonces, como bien decía mi semblanza, lo que voy a presentar es parte de mi investigación del doctorado, que de hecho, bueno, llevo, digamos, desde la maestría en el País Vasco, desarrollando temas alrededor de la cirugía, primero históricamente y después a partir de la filosofía de la medicina. Entonces, no sé, ya. Estamos viendo tu correo. Bueno, quiero empezar con una anécdota para que nos demos una idea de la cirugía. Entonces, Ceci, em, doctora, sí, estamos viendo su correo. estamos viendo el correo. Creo que Sí, creo que hay que cambiar la pantalla que está compartiendo solo tengo una pantalla, pero a ver, voy a o la cerrar. pestaña. Luego, Pues está ¿no? y todos viendo mi correo. Ah, ay, que está atascado. Le puse share y le Ajá, puse, ya, a ver si, tal vez que mi internet es un poco lento. quedó. Ok, Perfecto. ¿ya? Ahora estamos, muy bien. Gracias. Sí, bueno, primero vamos con una pequeña anécdota. Eh, en 1954, un muy famoso cirujano cardíaco que es Walton Lilly, bueno, se dice que tenía una relación muy cercana con el médico de cabecera de Frida Kahlo. Entonces vino a México a visitar y vio este cuadro muy famoso de Frida Kahlo y se dice que eso le dio la idea para realizar esta operación, que es la primera operación con circulación cruzada, que tenemos que pensar que es antes de que hubiera una máquina de bombeo y esta operación con circulación cruzada abrió todo el campo de la cirugía corazón abierto. ¿De qué se trataba? Es que la operación estaba, digamos, el paciente que se operaba conectado a un donante cercano, en este caso el padre, que el padre actuaba como máquina de bombeo y oxigenación para que siguiera circulando la sangre. Entonces, no solamente significaba un riesgo, pues, mortal para el paciente, sino también para el que estaba fungiendo como donante durante toda la operación. Sin embargo, la operación fue un éxito total. Eh, Bueno, esta anécdota nos muestra la naturaleza imaginativa, audaz y arriesgada de la cirugía.
El progreso de la cirugía está basado en la experiencia práctica y, bueno, lejos de ser un oficio manual, es una práctica científica. Eh, Hay que tomar en cuenta que una persona pasará al menos por una cirugía a lo largo de su vida, o sea, si tomamos en cuenta la extracción de amígdalas, la extracción de muelas, cesárea, etcétera, etcétera. En la actualidad existen al menos 14 especialidades quirúrgicas y una gran diversidad de cirugías en donde los beneficios alcanzados no siempre son obvios en el sentido de que tal vez si en la Edad Media tenías un tumor, te lo quitaban, ¿no? Le pagabas al barbero cirujano, pues ahora hay una diversidad de cirugías en donde no necesariamente lo vemos así tan claramente, ¿no? Para darnos una idea, y esto es porque hay más datos en Estados Unidos de este tipo de datos, del impacto en la sociedad actual, en los Estados Unidos se realizan al menos 50 millones de cirugías anualmente. A pesar de esto, la cirugía no ha sido tomada en cuenta por la filosofía de la medicina como objeto de indagación sistemática. Si nosotros revisamos los principales handbooks de filosofía de la medicina, que pues todos están, de hecho, o sea, donde están los grupos fuertes de investigación es en Estados Unidos, Canadá, Europa, y bueno, pues obviamente pues se escribe en inglés, ¿no? No vamos a encontrar, así revisando todos, no vamos a encontrar la mención, la palabra cirugía en ningún capítulo, ¿no? Este aquí a la derecha es recomendable, es más divulgativo, es también de un colega en España. Y también la entrada del Stanford, que pues yo recomiendo que revisen estudiantes interesados en filosofía de la medicina para darse una idea de qué es lo que se está haciendo en filosofía de la medicina. Bueno, pues tampoco habla de la cirugía. Entonces, pues ahí me di cuenta que había pues sí un nicho, pero pues también mucho trabajo, ¿no? Entonces, pues el objetivo principal de mi investigación eh, ha sido, durante estos años, ha sido pues construir este lugar de la cirugía en la filosofía de la medicina, pues planteando una reflexión filosófica sistemática sobre diversos aspectos de la cirugía, proponer un conjunto o corpus de problemas en los que se puede enfocar la filosofía de la cirugía y iniciar la discusión tendiendo puentes con la filosofía de la ciencia y de la medicina. Eh, Aquí un pequeño anuncio publicitario que, bueno, parte de este trabajo que yo he hecho se puede ver en el libro que tuve, pues, el honor de coordinar con la doctora Tocha Liceda y con la doctora Marcia Villanueva, que estará en una mesa a las 6 de la tarde. Y no lo recomiendo únicamente por eso, obviamente, sino porque además encontrarán pues textos de colegas como David Fajardo, que estará en la mesa de las 4, y de pues muchos otros colegas que están haciendo cosas reflexionando en torno a ciencias de la salud. Y es un primer esfuerzo que no pues habíamos encontrado en México, es decir, no existe algo similar. Y bueno, pues ha sido bien recibido y tenemos una reimpresión del 2024. Si pueden compartir los organizadores el enlace. Y el segundo es, pues, un segundo esfuerzo que es de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en la que también participo, que también vienen reflexiones filosóficas de colegas, no necesariamente que se han dedicado a filosofía de la medicina, pero que le están entrando. Entonces, los dos son de descarga gratuita y son muy recomendables si les interesan estos temas. Entonces, ahora unas definiciones. Tanto la medicina como la cirugía comparten el fin práctico de curar, contener, aminorar o prevenir la enfermedad en individuos y en las sociedades humanas, dice Pellegrino, que es uno de los grandes bioeticistas y de los primeros defensores de que sí había una filosofía de la medicina, porque aunque ustedes no lo crean, en algún punto se discutió si realmente podíamos hablar de una filosofía de la medicina o esta estaba subsumida en la filosofía de la ciencia. Y bueno, hay que, digamos, separar un poco la cirugía en el sentido, o sea, de la medicina, en el sentido de que la cirugía logra estos objetivos de curar a partir de la manipulación directa de los tejidos mediante instrumentos y dispositivos quirúrgicos, con los que puede hacer exploraciones, diagnósticos, arreglos mecánicos que incluyen suturar, remover, remodelar o añadir estructuras naturales y artificiales en el cuerpo humano vivo. Aquí recuerden la parte de instrumentos y dispositivos quirúrgicos.
ténganlo en mente. Y bueno, pues parte del corpus de problemas que yo he propuesto como parte de una filosofía de la cirugía, pues vienen temas como la transferencia del conocimiento a través del mentorazgo, que es, digamos, es un conocimiento que es en gran medida tácito, ¿no? El aprendizaje de las habilidades quirúrgicas, que va como en la misma línea, la evolución del espacio quirúrgico, que es, pues actualmente hay cambios con este, no sé si han oído de este robot quirúrgico que está manipulado por un cirujano, pero digamos que hay ya pues un choque, digamos, tecnológico entre las formas, pues, tradicionales de hacer cirugía y las más novedosas, ¿no? La evolución de los instrumentos quirúrgicos, también en la misma línea, los estudios controlados aleatorizados en cirugía, que es un gran tema de filosofía de la medicina. Pero llevado a cirugía, el efecto placebo en cirugía, que es muy interesante, y este tema de dispositivos y aparatos médicos, que vamos a ello. Bueno, la primera vez que oí sobre los dispositivos médicos o quirúrgicos fue a partir de un reportaje que sacó este consorcio de periodistas que sacaron los Panama Papers, no sé si recuerdan, en el 2017. Es este reportaje. Y si ustedes tienen idea de que la industria farmacéutica es, la Big Pharma es malvada, no tienen idea acerca de la industria que se dedica a hacer dispositivos y aparatos médicos quirúrgicos. Es verdaderamente Hellraiser, por decir algo. Y si entendieron, bueno, el que entendió, entendió la referencia, yo sé que es un poco vieja, pero, o sea, si la Big Pharma, pues, hace millones a nuestra costa, la industria fabricante de dispositivos médicos hace billones y billones, no tenemos idea y no está adecuadamente regulada. Este reportaje plantea que se producen muchos dispositivos médicos que van implantados en nuestros cuerpos que fallan porque no están adecuadamente fabricados con materiales que son de mala calidad, etcétera, etcétera, y pues los gobiernos no están regulando esto, ¿no? Y hablamos de millones de pacientes dañados en todo el mundo, ¿no? Entonces, de ahí partió como esta indagación. Bueno, aquí me voy a meter en cosas pues muy técnicas. Lo que quiero decir es, este análisis que yo hice es muy desde lo que se hace, digamos, en filosofía de la medicina en términos anglosajones. Eh, no se me asusten, pero tengo que dar algunos tecnicismos y ahorita vamos a ver a dónde llega el género. Entonces, la FDA regula la eficacia y seguridad de los nuevos medicamentos, lo sabemos, pero no de las cirugías. Pero en el intermedio regula los dispositivos médicos. Son pues aquellos que se utilizan para realizar cirugías, por ejemplo, escalpelos, los para cauterizar, ¿no? Pues la bomba de oxigenación o dispositivos que son implantados o que requerirán una cirugía porque funcionaron mal y bueno, pues se tienen que sacar del paciente, ¿no? Entonces, pues son todos estos instrumentos, aparatos, implementos, máquinas, implantes, etcétera, etcétera, que tienen el propósito pues, de un tratamiento, mitigación, prevención, etcétera, ¿no? Entonces, la FDA los clasifica en tres de acuerdo con el riesgo. Entonces, digamos, en clase uno, pues regresando muy al COVID, pues en clase uno están los cubrebocas, en clase 2, pues tenemos equipos de sutura, tiene dispositivos implantables como un reemplazo de cadera, que puede ser metálico, una malla vaginal, que voy a hablar de ello, y de alto riesgo, que son dispositivos de soporte vital. Y esa es pues la regulación más estricta y tiene que pasar por estudios clínicos aleatorizados para que sea aprobado por la FDA. Si ustedes oyeron recientemente del caso de Philips, la FDA ya había retirado unos ventiladores de Philips durante la época del COVID. Philips los siguió vendiendo en México, pero además nos los donó a hospitales cuando ya estaban retirados en el mercado en Estados Unidos porque ponían en peligro de riesgo alto, es decir, mortal a los pacientes. Eh,
Entonces, perdón un momento. Al mismo tiempo que están todos estos niveles de riesgo, hay un modo de aprobación en el cual tú puedes meter tu aparato por una vía rápida para que sea pues aprobado rápidamente y pueda salir al mercado. Esto se llama 510 o equivalencia sustancial. Y se sabe que los aparatos que entran por este proceso pues se saltan los estudios controlados o aleatorizados, estudios clínicos y ha provocado que miles de productos causantes de daños irreversibles e incluso muertes salgan al mercado y esto está, bueno, sumamente documentado por reportes del gobierno de Estados Unidos, artículos científicos, investigaciones periodísticas. Ahí les recomiendo este documental de Netflix al respecto, además del reportaje, ¿no? Entonces, lo que yo hago, y esto lo hago en conjunto con la doctora Tocha, es analizar qué es esto de equivalencia sustancial. Porque nosotros vimos que había un argumento analógico ahí. Entonces, lo que hacemos es analizar pues, ¿cuál es la estructura de un argumento analógico y si esta forma de aprobación de dispositivos médicos que usa la FDA para saltarse estudios clínicos es realmente un argumento analógico? ¿Y eso qué significa? No, bueno, estamos en proceso de publicar y yo no quería entrar tanto en él porque es, digamos, más, pues desde la lógica, pero lo que me interesa es mencionarles. Aquí vemos a la izquierda, ustedes ven como una malla plástica. ¿Cómo funciona la ruta 510 es, el fabricante dice, tengo esta malla plástica que es para cirugía, ya está aprobada y voy a presentar esta que es como un tapón, es el mismo material y sirve para heridas un poco distintas. Entonces, pues presenta un reporte en el que marca las similitudes y dice, bueno, pues se parece, el anterior era seguro, se llama el ancestro, entonces este nuevo también es seguro. Entonces hacen una analogía ahí y dicen, bueno, pues es seguro, entonces lo probamos. Sí, así, sin estudios. Y me refiero a pues, dispositivos que van implantados en nuestro cuerpo. Y bueno, ¿qué pasó? Pues estas mallas plásticas se usan en hernias. Las hernias en general son más comunes en hombres, especialmente estas que se llaman hernias inguinales. Entonces, pues, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener una hernia? Pues generalmente ser hombre. Los hombres tienen 8 veces más probabilidades de padecer una hernia, ser mayor y ser blanco. Y entonces los fabricantes de esta malla para hernia dijeron, bueno, ¿y por qué no lo comercializamos? Pues para vaginas, cuando tienes un problema de que después de, tienes una histerectomía, que te quitaron, digamos, la matriz y todo se cae, entonces se pone esta malla para evitar esa caída, ¿no? Entonces lo pasaron Muy por una 510 Perdón, y, perdón, sí. perdón que interrumpa. Quedan 4 minutos. Sí, gracias. Entonces lo pasaron por este sistema sin hacer estudios y pues diciendo, pues bueno, pues si funciona, ¿no? En hombres y así, pues ¿por qué en el abdomen bajo? Pues ¿por qué no va a funcionar para vaginas de mujeres, ¿no? Pues ¿cuál podría ser el problema, ¿no? Entonces, esta malla vaginal que se llama Protegen, hizo esto que les digo, que es decir, bueno, nuestra nueva malla vaginal que se va a usar, pues eso, para eh, el sostener todo el sistema de órganos intrauterino, pues se parece a esta malla de hernia, a esta malla de hernia, a esta otra malla de hernia, a esta otra malla de hernia para hombre y a este parche cardíaco. Y entonces lo pasaron a la FDA y dijeron, bueno, este parche seguro, este parche seguro, este parche seguro, entonces pues esta pues es segura sin hacer estudios, ¿no? Entonces, esta malla demostró su equivalencia sustancial utilizando como dispositivos estos 5 ancestros que se ven aquí, Trelex, no importan los nombres, Gorotex, o sea, de materiales, pues, diversos para, pues, aprobarla, ¿no? ¿Qué provocó? Miles de casos, incluso muertes en mujeres
dolor crónico, condiciones terribles y salió del mercado, pero debido a cómo funciona la FDA, por ejemplo, entre los países en los que se siguen utilizando es México, porque existe en el mercado bajo otros nombres. Entonces, bueno, pues ya, nada nuevo bajo el sol. ¿Me estás diciendo que un montón de hombres decidieron comercializar una malla para vagina a partir de una malla de hernia para otros hombres sin realizar estudios en laboratorio y tomar en cuenta las diferencias en estructura, tejidos, resistencia, material, etcétera? Bueno, pues históricamente sabemos que muchas de las investigaciones en medicina y farmacología se han hecho en hombres y los resultados se generalizan posteriormente a mujeres. Incluir mujeres con ciclo menstrual, embarazo, ¿no? Se percibía como variables confusas, por lo que pues se omitía, y esto ha llevado a subestimar o malinterpretar condiciones médicas en las mujeres, como el hecho de que pues los síntomas de ataque al corazón son mayoritariamente los de hombres. Entonces ataques de corazón y infartos cerebrales, las mujeres se mueren más porque los profesionales de la salud no saben cómo actuar porque los síntomas no son los mismos, ¿no? También las dosis de muchos medicamentos se determinaron en ensayos clínicos con hombres, y pues lo que quiero decir es un patrón, ¿no? Y como dice una doctora que se dedica a investigación en nutrología, women are not small men, pero es un patrón. Y ya nada más para concluir, pues este caso de las mallas vaginales se suma a una larga lista de estudios en medicina y farmacología que adaptan los resultados obtenidos en grupos de hombres y los generalizan a mujeres, si bien esto ha sido menos documentado en dispositivos médicos. La salud y el cuerpo de las mujeres son vulnerados una vez más en aras del beneficio económico y no es teoría de la conspiración. Y pues si revisamos nuestros análisis, porque el mío en un principio con Atocha pues era muy centrado en el argumento analógico, pero una vez que lo empecé a ver con perspectiva de género, dije, pues no es casual que esto haya ocurrido en mujeres, pero además, pues millones de mujeres en todo el mundo que siguen sufriendo que les hayan puesto una malla vaginal que se está rompiendo en este momento, provocando dolor crónico, que perfora órganos, etcétera, etcétera. Y debido a que la FDA tiene esta autoridad epistémica, la COFEPRIS en México, por ejemplo, acepta todo lo que aprueba la FDA. Y bueno, pues ya un poco corriendo, que me da miedo no terminar, pero ya terminé. ¿Me queda un minuto? Sí. ¿Algo? No, 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 sí, ya, sí. Ok. Muchas gracias, doctora Cecilia. Eh, Excelente ponencia. Recuerden que las preguntas van hasta el final. Eh, Enseguida vamos a seguir con la siguiente ponente. Voy a dar una breve introducción. Eh, Fernanda de Garay es licenciada en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente cursa la maestría en Filosofía de las Ciencias Cognitivas en la misma institución. Su trabajo se desarrolla en la intersección entre filosofía de la psiquiatría, epistemología y filosofía de la mente, con especial interés en el estudio del delirio clínico desde una perspectiva social y cultural. Participa activamente en seminarios como Diversidad Cognitiva y Filosofía de la Psiquiatría, donde se exploran enfoques interdisciplinarios que articulan la psiquiatría, la diversidad cognitiva y la reflexión filosófica contemporánea. El título de la ponencia es Biopolítica e injusticia epistémica en la práctica psiquiátrica. Adelante, Fer. Muchas gracias y también gracias, Cris, por la invitación y gracias, Víctor. Un saludo a todos, a todas y a todos. Qué chido que se pueda organizar algo así. Y como decía la doctora Tocha, hace falta este tipo de espacios. Entonces, no sé, me emociona mucho la iniciativa y toda esta mesa ha sido muy interesante. Bueno, yo me voy a centrar en filosofía de la psiquiatría para acotar un poco los debates que se hablan en esa área. Voy a hablar sobre el estilo de diagnóstico. Es un debate muy grande dentro de la filosofía de la psiquiatría y se duda, ¿no? De si el diagnóstico es positivo o negativo o ambas. Entonces, bueno, es algo que me ha interesado desde la licenciatura y mi tesis se centró en eso. Ahora en maestría me estoy especializando igual en filosofía de la psiquiatría, pero en otras cosas como el delirio. Y bueno, para acotar
demasiado la ponencia y haciendo un poco de merca al libro que decía la doctora Calderón, voy a usar una sección de la doctora Adriana Murguía y otro texto de Sandra Caponi. Esto me va a funcionar para hacer una reflexión que cruce tres elementos. La primera es la dimensión biopolítica de Caponi y explica cómo ciertos usos de la psiquiatría juega en el diagnóstico, ¿no? Y cómo esta parte del poder es importante. Y la otra es la reorganización de la experiencia, que viene un poco de la mano con lo que explica la doctora Murguía en este texto. Y pues, inevitablemente, yo no puedo dejar de pensar en la injusticia epistémica al final de todo esto que leo sobre Caponi y Murguía, ¿no? Y bueno, con Caponi voy a analizar la psiquiatría como un dispositivo biopolítico y voy a contar una historia que ella cuenta en el artículo, también tiene que ver con género. Y bueno, Murguía es sobre el diagnóstico y la sobrediagnosticación y cómo va llevando en este texto estas dudas sociales y filosóficas al respecto de qué significa un diagnóstico y si nos funciona o no nos funciona. Y la injusticia epistémica, como se utiliza de manera un poco burda en filosofía de la psiquiatría, es como ciertas voces de primera persona o segunda persona son desautorizadas o se les quita credibilidad por el simple hecho de tener un estilo de trastorno o ser etiquetadas de cierta manera. Y bueno, lo que quiero señalar es que no quiero problematizar todos los aspectos de la psiquiatría ni el psiquiatra, sino más bien complejizar más el sistema dentro de la psiquiatría y señalar lo difícil que puede llegar a ser un diagnóstico, ¿no? Y lo tardado que puede ser que una sea diagnosticada con algún trastorno y si esto nos puede funcionar o no dentro del mundo en el que estamos. Y bueno, mi intención es insertar justo la psiquiatría dentro de este debate biopolítico, ¿no? Que quede un poco más amplia la conversación entre todos ahora que terminemos. Y bueno, como hay ciertas tecnologías médicas, dígase la farmacología, y esto cómo participa en la regulación de la vida de las mujeres, sobre todo, y cómo han sido justo señaladas, ¿no? Como mencionaba la doctorante Laura, justo como, porque dentro de esta parte de mujeres tenemos que tener una problematización más difícil que simplemente tener un trastorno, ¿no? Pero bueno, voy a empezar con la pequeña historia que cuenta Caponi que va problematizando. Creo que es bastante interesante, sobre todo porque se llaman revoluciones como psiquiátricas, ¿no? Y es estos cambios de paradigma dentro de la filosofía y la ciencia. Y se habla del manejo de los psicofármacos. Esto entra en los 50, 60 en Estados Unidos y empiezan con los antipsicóticos, que, bueno, también se llaman neurolépticos. Y esto se llama como una cuarta revolución de la psiquiatría. El problema es que hay varios críticos que dicen como, no, esto no es una revolución y un cambio de paradigma, ¿no? ¿Por qué cambio de paradigma? Bueno, porque se pensaba en el bienestar individual. El problema con el antipsicótico es que no está haciendo eso. O sea, en vez de que sea una lobotomía, ahora te dan un antipsicótico y te mandan a casa, pero el antipsicótico te hace el mismo efecto que una lobotomía, ¿no? Te apaga, te da orden, te calma, te quita los síntomas, pero realmente lo que está haciendo es disminuir toda la neurodiversidad que puede estar presentando, ¿no? Y esto es un problema que nos puede llevar a otro debate, pero bueno, es más o menos este el contexto al que quiero llegar. Y bueno, Caponi va desarrollando cómo estos fármacos funcionan con las tecnologías de poder. Sobre todo en la publicidad. La publicidad de Estados Unidos es muy interesante, que va dirigida a mujeres y presenta cómo los antipsicóticos o neurolépticos son soluciones ante comportamientos considerados problemáticos. Y es como no, pues no nos da satisfacción que la mujer sea emocional o tenga un malestar doméstico, porque entonces no va a fungir dentro del sistema, ¿no? En el que estamos inmersos en el contexto en el que estoy hablando, que son los 50, 60. Y bueno, citando directamente a Foucault, porque es un texto de poder de Foucault, estas drogas actúan como instrumentos disciplinarios, ¿no? Y generan indiferencia, apatía, imposición, silencio, agotamiento y todo lo que podemos llegar a intuir que el antipsicótico genera. Y bueno, parte de que esto sea un dispositivo disciplinario, pues claramente trae varias cosas a los debates contemporáneos, porque esto sigue existiendo, ¿no? Y bueno, esto, ¿por qué es interesante? Porque es publicidad hacia mujeres y es
como una forma en decir, mira cómo la mujer puede ser calmada, ordenada, y la imposición del silencio a través de un sistema de farmacología, sobre todo en la época en la que estaba toda esta publicidad, y hay bastantes carteles que Caponi pone en el texto, justo como, sea una buena madre y toma esto, ¿no? Entonces es bastante interesante y terrible. Y bueno, esto me va a permitir argumentar que la intervención psiquiátrica puede reducir la capacidad de expresión y agencia, especialmente de género, sobre todo en mujeres, consideradas desviadas, ¿no? Y creo que queda de más explicar que a través de la historia esto ha sido categorizado como las mujeres locas, emocionales y demás. Y bueno, este texto de Caponi es interesante porque expresa que el dispositivo biopolítico puede generar silenciamiento epistémico y, por tanto, alguna injusticia epistémica por ahí. Pero bueno, no todo es tan negativo, si lo podemos decir de cierta manera. Creo que también los neurolépticos de esa época redujeron el uso de tecnologías coercitivas, como pues justo los electrochoques o las lobotomías, ¿no? Que eran tétricas y terribles, pero bueno, ahora hay otro dilema que es la farmacología. Y bueno, aunque Caponi problematiza esta calma como la disciplina y como el poder y todo este debate, históricamente sí fue interpretado como mejora respecto al eh, encarcelamiento del loco, de la loca, ¿no? O sea, creo que de un paso en ese sentido. No sé si positivo o negativo, pero bueno, esto es lo que significa esta revolución. Y bueno, justo como hemos estado hablando en todas las mesas, creo que toda clasificación médica tiene una historia y muchas veces surgen por necesidades sociales, tensiones culturales, presiones institucionales, debates científicos o la misma cultura. Y cuando una categoría se consolida o cuando se constriñe demasiado, no vemos el origen social, no vemos la historia, no vemos el porqué de las cosas. Entonces, bueno, es, este es un gran ejemplo de cómo los diagnósticos psiquiátricos actualmente también pueden ser creados para normas de conductas sociales específicas, ¿no? Y sobre todo en las mujeres. Y bueno, ahora me voy a centrar en el texto de Murguía. Valdría mucho la pena que lo puedan leer ahí en el libro de Filosofía de la Medicina del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Pero bueno, habla sobre el diagnóstico y la sobrediagnosticación. Y esto nos ayuda a entender la estructura del proceso del diagnóstico médico como tal. Es muy interesante, no solamente es como un diálogo, una entrevista, hay mucho más de fondo. Y si nos vamos más hacia la psiquiatría, es aún más problemático, ¿no? Dentro de la filosofía de la psiquiatría existe este debate, como mencionaba al principio, si es necesario o no necesario el diagnóstico. Podemos también adentrarnos en eso y demás, pero bueno, aquí creo que lo que me gusta de la autora es que problematiza y se atreve un poco a poner ambos lados de las perspectivas, ¿no? No solo se cierra una. Entonces, está bastante interesante. Y bueno, esta autora afirma que cuando una persona recibe un diagnóstico, su experiencia se transforma en una narrativa estructurada en el lenguaje de la medicina. Y además, la misma experiencia y la identidad en la psiquiatría. La vivencia original ya no circula en términos de la persona, sino en términos del sistema experto. Y cómo este diagnóstico cumple tres funciones centrales, que es la validación, la localización y como la distribución. Entonces, ¿por qué es válido? Porque decide qué experiencias cuentan como enfermedad a través del diagnóstico, ¿no? A través de la historia también. Y la localización, porque ubica a la persona dentro de una categoría diagnóstica y distribuye, ¿por qué distribuye? Porque asigna recursos, tratamientos e incluso trayectorias institucionales, como por ejemplo el instrumento de la farmacobiología. Entonces, esto significa que la clasificación puede imponerse sobre la experiencia misma, limitando la interpretación que la persona puede hacer de sí. Claro, es muy interesante porque la persona cuando llega al psiquiatra es porque padece algo y ya no quiere ese algo, ¿no? O quiere conocer ese algo, cuando uno se presenta ante un psiquiatra. Pero ahí hay una problemática, ¿no? Porque hay una clasificación, hay un sistema de clasificación, el cual hay varios psiquiatras que dicen que no es tan estricto como lo estoy mencionando, pero sí, pero bueno, lo podemos debatir. La clasificación se impone sobre la experiencia, ya no es tanto como voy a simplemente escuchar, sino simplemente es como tachar. Estoy hablando específicamente de la psiquiatría, pero bueno, me he cuestionado si esto sucede en otras áreas de la medicina y creo que un poco sí. Y cuando el diagnóstico está muy consolidado, el profesional puede terminar encajando la experiencia de la persona dentro de la categoría
preestablecida en lugar de permitir que la experiencia hable por sí misma. Entonces, por ejemplo, si una mujer llega con malestar que viene de una situación social, afectiva o laboral compleja, esto pasa actualmente en el FRAI, te categorizan como trastorno de ansiedad, ¿no? Y entonces lo que sucede en los 5 minutos que tienes como entrevista con el psiquiatra es todo lo que tengo es depresión, soy una persona ansiosa, entonces por eso actúo así, y te vas casando con la etiqueta y con el diagnóstico, y no hay este cuestionamiento o acompañamiento al cuestionamiento sobre qué significa esto. Entonces, bueno, Murguía dice que reduce la complejidad de la experiencia, lo que significa ahora tener esta etiqueta, y limita otras formas de narrarla y comprenderla. Y bueno, regresando a los puntos positivos, es que en este texto uno se cuestiona cómo funciona el diagnóstico como un proceso que transforma, ordena y distribuye la experiencia humana dentro del marco clínico y dentro del marco histórico, ¿no? Cómo ha funcionado poder cambiar dentro del DSM-5 de autismo a trastorno al espectro autista y demás, o no, cómo no ha funcionado eso y ni siquiera nos funciona de algo que se cambie. O que se quiten ciertas cosas y demás. Es toda una problemática, pero bueno, me parece interesante hablar desde el diagnóstico y la necesidad del diagnóstico dentro de este sistema. Y bueno, como reflexión final, cuando juntamos ambas perspectivas que he intentado resumir, por un lado las tecnologías disciplinarias y el poder y toda esta parte de los fármacos, ¿no? Como pues es muy necesaria en la psiquiatría, y la estructura de clasificación y las etiquetas y el diagnóstico, aparece con claridad una tercera dimensión en mi cabeza, que es la injusticia epistémica. Esta injusticia ocurre cuando la persona es desautorizada como sujeto, capaz de narrar su propia experiencia y duda de su experiencia de sí misma, ¿no? En el caso de Caponi, la mujer que de los 50 de publicidad se pierde como credibilidad, pierde su voz y debe corregirse porque ella no puede ser una persona neurótica dentro del sistema gringo, ¿no? Y en el caso de Murguía, la experiencia queda subordinada a la categoría diagnóstica que la absorbe y la redefine, pero no la redefine dándole una amplio conocimiento de sí misma, sino simplemente ahora ya eres una mujer ansiosa, ¿no? Le da un apellido al nombre mujer. Y bueno, mientras Caponi muestra los efectos disciplinarios de los psicofármacos y la medicalización de conductas femeninas, Murguía nos va a permitir entrar al nivel estructural del diagnóstico, cómo se construye, qué fuerza tiene y qué consecuencias puede producir la subjetividad. Y bueno, vuelvo a decir que mi intención no es negar el valor clínico de la psiquiatría ni un discurso antipsiquiátrico, sino poner atención a las formas en que los dispositivos de categorizar, de diagnosticar, de señalar, pueden moldear profundamente la manera en que las personas experimentan, narran y entienden su propio sufrimiento. Si bien la psiquiatría ayuda a darle etiqueta y nos ayuda a darle sentido, ahora existe esta duda, ¿no? De qué pasa cuando no funciona de esa manera. Y a través de la historia, a través de ejemplos como el de las mujeres con los psicofármacos, ¿qué está sucediendo, no? Y creo que es bastante interesante esa pregunta. Y bueno, creo que ambas autoras las escogí porque permiten dar una atención bastante interesante dentro de este debate. Cuando somos demasiado rígidos con las etiquetas y cuando no salimos de la guía del manual diagnóstico psiquiátrico, la clasificación y la intervención pueden ser muy acotadas, pueden ser solamente con perspectiva hacia los hombres, ¿no? Incluso este debate de los fármacos que están dedicados a los hombres. Y puede reducir la posibilidad de ayudarle a la paciente, a la mujer, ¿no? Actualmente se está viendo que muchas mujeres son diagnosticadas con ansiedad, bueno, realmente tienen que ser diagnosticadas con espectro autista. Entonces, es esta problemática de la etiqueta y el diagnóstico lo que creo que es muy interesante dentro de la psiquiatría, si la psiquiatría la consideramos como algo médico. Y bueno, creo que es importante reconocer que esto no implica negar la importancia, ¿no? de esta rama, sino lo que quiero hacer aquí es invitar a pensar críticamente y poder fortalecer las dimensiones tan grandes que tiene un simple diagnóstico de el trastorno que sea. Incluso el mismo trastorno ya es muy, muy grande.
Y bueno, entre estas dos autoras, lo que aparece es la necesidad de sostener la atención entre comprender, clasificar, escuchar, normalizar y también recordar siempre que las vidas buscan atención y ayuda, la persona que va con el psiquiatra, y esto no se puede reducir como a una simple categoría o un síntoma, ¿no? Creo que va un poco más allá. Pero, pues bueno, nada más. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Fernanda. Eh, Fue una excelente ponencia. Vamos a abrir la ronda de preguntas y respuestas. Hay una aclaración. La doctorante Laura Rosales, por cuestiones de causa mayor, tuvo que desconectarse, pero las preguntas que tengan las pueden escribir en el chat y se las podemos hacer llegar a su correo o directamente les podemos proporcionar su correo para que ustedes les hagan llegar sus dudas. Y bueno, empezamos con la ronda de Por dudas. favor, si escriben sus preguntas en el chat para la maestra Laura, añádanos su correo, porque lo que ella nos comentó es que, bueno, lo que ella nos pidió es que nosotros le hagamos llegar las preguntas y ella les responde directamente a ustedes. Sí, bien, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Recuerden que tienen que utilizar la opción de levantar la mano para poder ver. Ok, José Antonio. José Antonio y después Luis. Muchísimas gracias. Pues la verdad, muchísimas gracias por las tres ponencias. La verdad es que las tres fueron muy buenas y particularmente quería hacerle una pregunta a Fer. Me gustó muchísimo en general cómo planteas que pues básicamente Carponi nos habla de que, bueno, a fin de cuentas existen estos dispositivos en los que dentro de la sociedad y la mercadotecnia pues se plantea que una mujer no puede ser o estar bajo la etiqueta de neurótica y entonces debe medicarse con las consecuencias negativas que eso tiene. Murguía, por otro lado, etiquetas que encasillan y que hacen que toda la experiencia se vea reducida a ese aspecto. Y me gusta mucho cómo después mencionas que es importante poner atención en la forma en la que los dispositivos median la experiencia, porque tienen tanto aspectos positivos como pues los negativos que se tratan aquí. Entonces, por ejemplo, Fer, yo te quería preguntar, eh, ¿cómo crees que, por ejemplo, en la actualidad, donde, por ejemplo, está tan difundido el uso de términos psicológicos y el autodiagnóstico y este tipo de, pues, costumbres relacionadas con que, a fin de cuentas, incluso sin que esté mediado por un profesional o este tipo de dispositivos, las personas por la cultura pop de pronto adquieren estas etiquetas? ¿Qué crees o qué es lo que has pensado que se pueda hacer como en estas circunstancias, justo para compartir cómo es que es importante que se entiendan estos dispositivos dentro de su utilidad, pero también reconociendo sus limitaciones? Y pues muchísimas gracias por la ponencia, estuvo muy, muy buena. ¿Contestó? Sí, sí, contestó. No contestó. Sí. Sí, sí, Perdón. sí. Ah, gracias. Sí, gracias, José Antonio. Creo que es un gran debate. Es algo que me he cuestionado bastante, sobre todo las nuevas etiquetas y la autodiagnosticación, ¿no? Como ahora se ve un poco, voy a poner un ejemplo bastante burdo, pero esta parte de, tienes TDA porque seguro se te va a sacar la ropa de la lavadora, ¿no? Y es como, ok, está bien, cásate con la etiqueta, no pasa nada, pero eso de qué te funciona a ti en el mundo, ¿no? O sea, eso para qué te sirve en el mundo exterior. Y creo que pasa eso que dice Murguía, te acotas. Y es que tengo TDA, porque esto decía el reel de Instagram, ¿no? Entonces, no tengo una postura, realmente creo que eso es lo que he estado pensando al respecto. Es muy interesante. De hecho, podríamos estar mucho tiempo platicando al respecto, pero
sí, hay una parte incluso hasta con GPT, ¿no? Y OpenAI, que ahora se está diagnosticando de esa manera. Y creo que también es peligrosa y, y diferente. Yo creo que es algo muy diferente y sí tendremos que evaluar, ¿no? Por ejemplo, el último caso de un chavo de Estados Unidos que se suicidó y entonces la familia ahora está demandando a OpenAI porque ChatGPT le dijo, sí, ya hiciste todo bien y entonces fue la señal perfecta para que esta persona decidiera quitarse la vida. Y, y toda esta problemática, ¿no? No sé, a mí solo me llevo a preguntar para qué nos funciona el diagnóstico, para qué nos funciona la etiqueta, por qué está tan interesada la tecnología ahora en decirnos, esto es lo que tienes, esta es la respuesta que tienes. Ahorita ya, hasta ahí quedo, porque tengo una incógnita absoluta en eso, ¿eh? Pero es muy interesante y muchas gracias por la pregunta. Muy bien, Luis Adrián, ¿tenías una duda? Sí, muchas gracias. Bueno, en primera instancia agradezco las presentaciones, ambas muy interesantes, sobre la exposición de Fer de Garay. Tengo sentimientos encontrados porque tengo muchos amigos que trabajan en el Fray Bernardino. Recientemente, en este año, salió un libro sobre la historia del Fray Bernardino. Pues ellos siempre buscan, por supuesto, vincular su trabajo con el ejercicio humano con respecto a la salud. Entonces, pues bueno, ahí hay perspectivas encontradas, pero pues son polémicas, ¿no? Platicando con los residentes, con los psiquiatras, pues me han dicho que los diagnósticos ya no se hacen efectivamente como antes. Yo sí he conocido psiquiatras que en 5 minutos te diagnostican y por supuesto que es terrible, pero muy difícilmente esos psiquiatras ejercen en el Fray Bernardino, ¿no? Pero bueno, esa es una polémica aparte. Mi comentario era para la doctora Calderón, excelente exposición al respecto de la filosofía de la cirugía como un nuevo campo vinculado, pero no reducido a la filosofía de la medicina. Y me llama mucho la atención porque estudiando la historia de la cirugía parece ser que desde la época medieval está sometida por la medicina jerárquicamente y no se libra de de ese símbolo, digamos, de estatus menor con respecto a la medicina. Estudiando la historia de la cirugía, pues me encuentro un poco el caso en México, que se profesionaliza el médico cirujano en 1833 y tienen que ser los cirujanos los que se pongan a los médicos con exámenes, pero los cirujanos argumentan que realmente el método de la medicina moderna ya se parece más a lo que hacen los cirujanos que lo que hacen los médicos. Entonces, ¿por qué tienen que ser los cirujanos los que se pongan a la par de los médicos cuando realmente son los médicos los que desconocen los procesos quirúrgicos? Es muy interesante y también vinculándolo históricamente, recuerdo que recientemente vi algunas viejas páginas del Humani Corporis Fabrica de Vesalio, donde la placenta bueno, donde el embrión, tratando de ilustrar a una mujer gestante, y se ilustra en la primera edición de Humani Corporis Fabrica con un embrión de perro. Había un desconocimiento completo de la mujer eh, y si uno lee a los cirujanos de esa época, pues siguen manteniendo el argumento de que, bueno, es que la mujer se parece mucho al hombre, pero tiene una calidad ontológica menor, ¿no? Y por eso parece ser que ese argumento, vamos a decirlo, filosófico o ideológico, es lo que determina una visión científica con respecto a la mujer y tiene resultados en la comprensión anatómica. Entonces todo está íntimamente ligado y me parece fascinante. Y bueno, eso solo para resaltar algunas cuestiones que me parecen pueden aunar a esta filosofía de la cirugía. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Beatriz para contar un poco con nuestras preguntas y después le damos la palabra a las ponentes. Por favor, Beatriz. Beatriz, parece que tienes apagado tu micrófono. Ya. Bueno, felicitar a las dos ponentes. Me parecieron muy nutritivas sus exposiciones y bueno, algunos comentarios al respecto, bueno, para una y para otra. Yo soy médica, ejercí 35 años, ahorita estoy en una pausa
haciendo una maestría en antropología social, empezando en el número 1. Y bueno, como comentario para Fernanda, bueno, mi experiencia en la medicina, yo soy médica general, pero ejercí la mayor parte del tiempo tanto en consulta general con población indígena como en un servicio de urgencias de un hospital general. Y te quiero decir que es todo un tema, esta cuestión que tú abordas también desde la psiquiatría, la problemática de la etiqueta y el diagnóstico que pones tú en psiquiatría es un problema que yo lo vi en general, ¿no? Porque además, digamos que ahora voy a hablar, digamos, en el carril médico, no debieras de decir eres diabético, si no vives con diabetes. Pero, aunque digamos que eso ya es como lo correctamente, en la realidad, muchos médicos seguimos tratando al paciente así como es diabético, ¿no? Es hipertenso. Más en las visitas hospitalarias se traslapa la etiqueta a la propia persona, ¿no? Es el cirrótico, es el, ¿no? Así, ¿no? Entonces, y efectivamente, como tú lo comentas con la psiquiatría, trae una serie de consecuencias no solo médicas, ¿verdad? Sino también en la propia experiencia y en la propia vida de esta persona, ¿no? Entonces es un tema que creo que puede abrirse para los ámbitos de la medicina en general, más allá de la psiquiatría, tiene pues toda la importancia y todas las consecuencias, ¿no? Con respecto a la filosofía de la cirugía de la que pues ya se está dedicando la doctora Calderón, me parece también que es una maravilla porque sí tiene su distinción y justo ahora que la tecnología, creo que ella misma, ¿no? O sea, no hay lugar donde no se meta ya, ¿no? De diferentes formas, ¿no? Pero si te pueden hacer un cateterismo cardíaco ¿no? Y hacen una laparoscopía en la rodilla, yo decía, bueno, es que si yo hubiera visto esos videos, pues sí le hubiera entendido la anatomía de la rodilla, ¿no? Que es tan difícil, ¿no? Pero bueno, es de toda la relevancia. Obviamente, vi esa película de Netflix, eso es una cuestión durísima, ¿no? O sea, porque justo va mucho más allá que la Big Pharma y se pueden hacer todas las cuestiones. Y yo ahora me preguntaba, doctora, que creo que es otro camino que se abre en toda esta digamos, cirugía estética, ¿no? O sea, ¿no? Porque es todo un tema que ya también pues cada vez es más común, ¿no? Entonces, creo que ahí se abre también toda otra línea para cuestionarnos, ¿no? En esta cuestión de la filosofía de la cirugía, que me parece que tiene todas sus particularidades, ¿no? Y pues felicidades a las dos. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, vamos a darle la palabra a las ponentes. No sé en cuál de las dos quiera empezar a responder sus preguntas. Pues le cedo la palabra a Fer si ella quiere empezar. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias, Beatriz, por los ánimos. La filosofía de la psiquiatría es difícil, es difícil. Y pues sí, creo que al final la forma de dar un diagnóstico también significa todo, ¿no? Creo que la forma humana de dar un diagnóstico y dentro de la medicina es muy importante. Pero bueno, también creo que la problemática es el sistema, ¿no? El sistema mexicano en el que estamos y que no es tan fácil dar diagnósticos tan humanos y éticos y todo tiene que ser rápido, ¿no? Incluso justo, no recuerdo si fue alguien que ya se fue, no sé, bueno, que del Fray, justo no es tanto el psiquiatra, no es tanto la persona que ejerce como psiquiatra, sino creo que el sistema donde está y que tiene que atender a 5 personas en una hora, ¿no? Y cada persona es diferente y hay que sacarlo, hay que sacarlo. Y la persona que es psiquiatra también es humano y también tiene que estar
activa, activo, ¿no? Entonces es complejísimo. Yo creo que entre el diagnóstico y el sistema médico actual es muy complejo y difícil, pero sí, muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Doctora Cecilia. Sí, les estaba compartiendo por ahí el tráiler de el avance del documental que es el de Netflix, de Bleeding Edge, que habla sobre estas cuestiones de los dispositivos médicos quirúrgicos, que aunque nos parece muy lejano, porque este documental ocurre todo en Estados Unidos, o sea, digamos que hay un mercado mundial, entonces los dispositivos, todos los fabricantes venden los mismos dispositivos en todos los países, este, pero a veces cambian los nombres de las marcas, ¿no? Y también cambian las regulaciones pues, que sean más estrictas o más laxas dependiendo del país. Entonces, por ejemplo, hay dispositivos que ya estas mallas vaginales que les platicaba pues ya no se prohibieron, por ejemplo, en Nueva Zelanda, y hay otros países que están así como haciendo regulaciones, pues porque las comunidades de mujeres afectadas, de pacientes, bueno, se han organizado para pues exigir pues que se detenga el uso, ¿no? Entonces, bueno, quería comentar hay también el fun fact de lo que mencionaba Fer de Garay, de que la lobotomía, pues el cirujano que la creó recibió el premio Nobel y es una de las cirugías, eso es otra parte de la investigación que pues hice para el doctorado, pero pues las cirugías que se pensó durante mucho tiempo que tenían un beneficio, pero que pues realmente no tenían un beneficio, ¿no? Y eso también, digamos, a base de prueba y error, pero pues todos somos conejillos de indias de la cirugía. Bueno, y también de la medicina. Eh, sobre lo que me comentaba Luis Adrián Rodríguez, muchas gracias por tu comentario. Y sí, siempre ha habido una tensión entre médicos y cirujanos, que es también, como yo lo veo, es esta tensión entre el saber teórico y el saber práctico. O sea, durante la Edad Media estaban los barberos cirujanos y eran pues los que pues te sacaban una muela, te podían sacar un tumor y te podían pues hacer la barba, ¿no? Había también cirujanos muy reconocidos y variaba qué tanto se incluía cirugía en la currícula en las universidades, pero el hecho es que esta cosa de ensuciarse las manos, que también vemos en otras ciencias, no únicamente en la medicina, como que la ciencia experimental y la ciencia teórica tenían como esta tensión entre que una tiene jerárquicamente pues como más caché que la que es la práctica, ¿no? Y eso lo podemos ver a lo largo de la historia y entonces también, pues puede ser una de las razones por las cuales tampoco porque la cirugía es tan práctica, pero también tiene obviamente su base científica, que los filósofos de la medicina no se han metido a hacer nada de filosofía de la cirugía, ¿no? Y bueno, también sobre Vesalio, nada más comentario, es el padre, considerado el padre de la anatomía, que es lo que mencionaba Luis Adrián, y es el que empezó a hacer una anatomía estudiando cuerpos en vez de estudiar, pues, en una época en la que estaba prohibido a veces por la iglesia y que se venía del corpus hipocrático que se habían hecho, digamos que las anatomías a partir del mono, del cerdo y del perro, ¿no? Entonces, pues, y Vesalio tenía acceso a los cadáveres de muertos por la horca, o sea, de criminales, en un mayor número, obviamente, pues pasa que mujeres, ¿no? Que sean ahorcadas, entonces, pues también, pues sí había, digamos, yo creo que un mayor conocimiento del cuerpo de los hombres que de las mujeres, pero creo que también, pues sí tiene que ver con, pues no sé, en la actualidad, o sea, que hay cuestiones económicas es más fácil hacerlo en hombres y luego pues adaptarlo, que es lo que ha sucedido, adaptar los resultados, ¿no? Y luego, por último, también Beatriz, muchas gracias por tus comentarios. Y sí, no es tanto, nada más es comentario aparte, que tengamos que estar en contra de, o sea, como
pensar que toda la tecnología es amenazante, nada más la tecnología tiene que ser bien regular, o sea, porque el catéter, o sea, los cateterismos salvan vidas, el problema es cuando los fabricantes sacan catéteres que se te rompen dentro. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Porque los materiales no son adecuados. Entonces, pues regulaciones más fuerte de parte de los gobiernos. Y si alguien puede hacerle llegar así como estos comentarios a la COFEPRIS o me ayude a encontrar a alguien en la COFEPRIS para que nuestras reflexiones filosóficas les lleguen, sería muy bueno, pero sí, ¿no? O sea, reforzar la vigilancia, eso es lo que hay que hacer porque siempre se va a tratar de, pues como de hacer, pues buscar maneras de saltarse regulaciones, sacar el aparato más rápido, hacerlo con... Y fue lo que pasó con Philips y con los ventiladores, por desgracia, ¿no? En esta época del COVID que tanto se necesitaban, ¿no? Ah, y lo último, cirugía estética. Es algo en lo que yo no me meto, por ejemplo, pero tienes razón, Beatriz, es todo un área que pues hay que ver porque en cirugía estética se hacen una serie de cirugías espantosas, o sea, me refiero a espantosas que dejan a la gente o sea, deformada, que pueden ocasionar la muerte y que tampoco se regulan, ¿no? O sea, esto es un área que tampoco tiene, que no tiene regulación. La cirugía en general se autorregula, o sea, hay que saber que no hay un ente que regule a los cirujanos. Los cirujanos, eso es interesante, como comunidad se regulan entre ellos y hay muchas cuestiones de que el cirujano, que es como la autoridad, saca una nueva cirugía y entonces el resto de los cirujanos dicen, ah, esta está buena, entonces vamos a hacerla, podemos cobrar más, etcétera, etcétera. Pero sí, la cirugía estética se cocina sola y es todo un campo que por explorar y en el que pues sí también pasan cosas terribles que no podemos decir que sean para beneficio, ¿no? De los pacientes, pero sí, pues muchas gracias por sus comentarios y muchas gracias por la oportunidad de platicar aquí de estas cosas que nos gustan tanto. Muchas gracias, doctora Cecilia. Beatriz, ¿tienes otra Y pregunta? Adelante. sí, bueno, son unos comentarios, o sea, creo que esta cuestión del interés económico, pues cruza, ¿no? Evidentemente el modelo médico hegemónico dominante, ¿no? Y en ese caso, como ejemplo, yo no me he puesto a estudiar los intereses de todos estos dispositivos quirúrgicos, ¿no? Pero sí me tocó vivir como, por ejemplo, aquí en Chiapas se suicidaba mucho la gente campesina, sobre todo con un herbicida que se llamaba comercialmente Gramoxón, contiene paraquat. Y durante muchísimos años, ahora empiezan a usarse otro para los agroquímicos, pero lo que quiero decir es que esta sustancia había sido prohibida en Estados Unidos desde los años 70 y aquí se seguía vendiendo por muchísimos años más. Entonces, justo hablando de estas regulaciones, ¿no? Yo en ese entonces, justo porque me enfrentaba a eso, me metí y realmente muchísimos agroquímicos prohibidos en Estados Unidos se seguían vendiendo en países latinoamericanos, ¿no? Entonces, porque en general, ¿qué pasa, no? O sea, la empresa, que es de la Big Pharma que los produce, pues si ya me lo quitaron de uso en humanos, pues muchas veces lo paso al uso, por ejemplo, en medicamentos, al uso veterinario, o si ya me lo restringieron en Estados Unidos, pues no, es que lo que manda es el dinero, ¿no? Pues no dejo de ganar, pero pues mientras me dejen venderlo en otros países, lo sigo utilizando, ¿no? Entonces, en la cuestión de los dispositivos médicos, no lo he estudiado, pero sospecho que podría pasar lo mismo, ¿no? Casi podría estar como bastante segura, porque también, como tú bien dices, en general la COFEPRIS es mucho más laxa que la FDA, ¿no? Entonces, pues eso por ese lado, ¿no? Por otro lado, es todo como interrogantes, ¿no? En cuanto a los modelos médicos, digamos, actualmente como que lo válido es, bueno, lo que te diga la evidencia, ¿no? Todos los estudios, la investigación. Pero como vemos, pues hay muchos ámbitos de la medicina que no están suficientemente investigados o porque en general se investiga lo que deja dinero, lo voy a decir así, ¿no? Y cada vez es como más obvio. Antes tal vez no lo era tanto, pero por ejemplo a mí me tocó salir a ejercer con unas tablas donde clasificábamos la nutrición o la desnutrición de las niñas y niños menores de 5 años, basada en datos de población norteamericana. Entonces, todos eran desnutridos. Muchos años después fue, o sea, la Organización Mundial de la Salud
hizo un estudio ya multicéntrico en 7 países, donde había países desarrollados, subdesarrollados, y donde además los niños eran puros niños que estaban alimentados al seno materno, ¿no? Entonces, cambió totalmente, ¿no? O sea, la normalidad de la nutrición en uno y otro caso ya fue otra, ¿no? Entonces, y con lo que apuntaban justamente entre las diferencias de hombres y mujeres cuando la investigación se ha hecho predominantemente en varones, ¿no? Justo yo me pregunto también, pues no se ha hecho, hay cosas que son distintas, ¿no? Y como médicos nos enseñan, por ejemplo, que la presión arterial normal es 120/80. Cuando yo llego a hacer mi servicio social en población indígena de hace más de 35 años, pues las mujeres hacían un montón de ejercicio, eran bajitas, las mujeres indígenas, y su presión arterial normal era 90/60, ¿no? Yo vi aquí en Chiapas cómo se sobrediagnosticó hipotensión porque a las señoras les daba dolor de cabeza, que tiene muchas razones, ¿no? Y vi convulsionar por algo que se llama eclampsia, que es una enfermedad en el embarazo, a mujeres, o sea, yo vi convulsionar a una mujer que tenía 120/80 porque yo ya había visto que su normalidad era 90/60. ¿Me explico? Entonces esa es esa gran interrogante que tiene que ver también con la exposición de la mesa anterior de qué es enfermedad, ¿no? Y estas cortes que se hacen basados en, digo entre comillas, normalidades, ¿no? Porque, pues, normalidades basada en qué estudios, de qué poblaciones, de qué lugar, en qué contexto, ¿no? Normalmente, cualquiera diría en un servicio de urgencia, si te llega un paciente con 40 de frecuencia cardíaca, pues te espantas, ¿no? Tiene una arritmia, bradiarritmia, o sea, de las que son lentas. Y bueno, yo vi a un señor indígena, habría que verlo muchos, ¿no? O sea, cafeticultor que carga kilos de café de 80 kilos en los cerros empinados, pues él es un atleta de alto rendimiento, si lo quisiéramos traducir a lo que es el contexto occidental. Y entonces su frecuencia cardíaca en reposo, sentadito y normal, era de 40 y él estaba perfectamente bien, ¿no? Que si lo queremos, ¿no? Entonces, llevo esto a que mucha de la medicina que se cree tan positiva y tan objetiva, si es que existe eso, ¿no? Está basada en evidencias que están hechos en contextos específicos. Y los contextos cambian los parámetros y cambian las normalidades, ¿no? Entonces eso es como esa interrogante a tener como ahí bien presente. Y bueno, en psiquiatría obviamente imagínatelo, ¿no? O sea, ahí ya entramos en terrenos de máxima dificultad. Y bueno, muchísimas gracias. Si se me permite un último comentario. Adelante, adelante. Pues como justamente esto que estamos haciendo ahora, así como de platicar médicos con filósofos de estas cuestiones, es, digamos que mucho de la filosofía de la medicina que se hace actualmente son grupos de filósofos que están como, trabajan de la mano con médicos y creo que es de donde se pueden sacar como, pues, digamos, las discusiones, los diálogos más fructíferos. Entonces, como mi recomendación en general para todo aquel que quiera acercarse, que quiera reflexionar filosóficamente sobre la medicina es tener muy de la mano a su médico de cabecera, o sea, como sí realmente, o sea, que es también lo que se busca en filosofía de la ciencia, trabajar muy de la mano con pues los científicos o con los profesionales de la medicina y ver cómo trabajan, qué es lo que trabajan, conocer pues nuestro objeto de estudio, porque muchas veces queremos como filosofar sobre y decirles lo que ellos están haciendo porque nosotros lo pensamos así, pero tenemos que ver a las prácticas, ¿no? Y pues esto que dice Beatriz, nada más una cosa que está estudiada en filosofía de la medicina, es que muchas veces, digamos, esto que menciona de que, pues se establece que para que tú seas hipertenso, pues tienes que tener, bueno, estas condiciones, ¿no? Entonces se saca, digamos, como un estándar, pero se sabe que, pues los fabricantes de medicamentos para la hipertensión, junto con expertos médicos, han ido bajando
a que, digamos, este estándar, metiendo cada vez más población, pues para que le puedan vender cada vez a más población, ¿no? Entonces ya casi todos somos hipertensos. Entonces, sí, claro, hay que cuestionar como este tipo de presiones y ver, como ella dice, en qué contexto. Por eso también es muy importante hacer una filosofía de la medicina, pues hecha en México, que aborde cuestiones, pues que nos atañen. Y una de ellas es, pues, este problema de la nutrición, que viene un poquito en el libro de Filosofía de la Medicina, Discusiones y Aportaciones desde México. Cómo vas a una comunidad indígena y le dices, pues no puedes comer maíz porque te va a dar diabetes, cuando es la base de nuestra alimentación, por ejemplo. Entre otras cosas, ¿no? Entonces, sí, pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Andrés, tienes, adelante, por favor. Muchas gracias. Agradezco nuevamente, como todo el grupo, la mesa, la conversación que se ha dado. Y de hecho eso me inspiró a hacer un comentario al respecto, dedicado al papel que puede jugar la biopolítica en la nosología psiquiátrica. Entonces, le quería preguntar a Fernanda qué es lo que opina al respecto, porque en su momento estuvo muy interesado en la nosología psiquiátrica, en la clasificación de los trastornos, pero en muchas de las discusiones al respecto, todo esto que dice Capone y todas las discusiones dedicadas al papel que juega el diagnóstico y cómo se realiza in situ, es algo muy ignorado o abandonado en la discusión. Sin embargo, mientras escucho esas aportaciones lo que he leído al respecto, me he preguntado constantemente si esto responde más bien al a cierto tipo de diagnósticos psiquiátricos a los que podemos referirnos, o más bien es algo común a toda la categoría de diagnóstico psiquiátrico. Es decir, si la biopolítica puede extenderse a cualquier tipo de diagnóstico psiquiátrico, em, y reconocer ahí su papel en la definición de la enfermedad, o en cambio es requerido distinguir ciertas cosas a los que tiene alcance esta y en otras en las que no. Por lo que sé, Caponi por lo menos le preocupa mucho la idea de que la explicación etiológica esté basada únicamente en el fármaco, pero parecería que asuntos como la esquizofrenia o el trastorno bipolar tienen un correlato mayor reconocido de biomarcadores que parecería que no se reducen únicamente a favorecer la categoría por razón de recetar un fármaco. Entonces, me pregunto qué es lo que hay que hacer ahí. Hay que extender todavía más allá las fronteras de- del papel de la biopolítica en el estudio del diagnóstico, o en cambio reconocemos una restricción en sus alcances. No sé cuál es la opinión de Fernanda al respecto, y me gustaría saber para informarme sobre las posibilidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Fer, Sí, eh, sí, gracias Andrés. Se te escuchó un poco cortado, pero bueno, lo que logré agarrar, y dime si contesto bien. Bueno, ya hablando de esquizofrenia y bipolaridad, por lo que he llegado a leer acerca del DSM-5 y he hablado con psiquiatras, creo que es tratar el síntoma, ¿no? Entonces, es el cuadro, por ejemplo, psicótico o el cuadro maníaco, o la depresión, o estar como alineando eso, más allá del... O sea, sí es un diagnóstico, pero para llegar a ese diagnóstico se generan hipótesis. Incluso el mismo diagnóstico no es como casarte con esa idea, ¿no? Es tener la hipótesis siempre de que puede estar cambiando la bipolaridad, esquizofrenia o lo que sea, incluso puede ser el TDA. Pero, pero bueno, sí, en el marco biopolítico, bueno, por lo que entendí de tu pregunta, creo que eh, pues justo es esta parte donde yo explicaba, ¿no? Que hay gente que dice como, bueno, esto me cambió porque ahora ya tomo litio y entonces eso me ayuda a no tener estados maníacos tan elevados, ¿no? En la bipolaridad 1, por ejemplo. Pero hay otras personas que gracias a la hipomanía que tienen en la bipolaridad 2 se vuelven funcionales y se vuelven creativos y se vuelven filósofas y se vuelven
personas, ¿no? Entonces, cuando se le dan litio, dice, por favor, quítame el litio, yo no lo quiero porque me estás quitando toda mi personalidad. Entonces, bueno, están estos dos casos, ¿no? Bueno, recordar que alucinación, delirio, manía y demás son síntomas, no es tanto como una forma mental, ¿no? Sino simplemente son síntomas, como lo ve la psiquiatría, ¿eh? También podemos entrar en debate. Pero bueno, no sé si entendí o contesté algo demasiado raro. Eh, Perdón, estaba escribiendo por el chat porque no sabía que mi comunicación se escucha mal, no sé si se escuchaba igual o peor. Eh, sí, un poco de lo que indicaba, preguntaba era por esa dirección. Me interesaba en general si ves si el análisis biopolítico es extensible a cualquier diagnóstico psiquiátrico o en cambio hay que dirigirlo a ciertas categorías particulares. Entonces creo que estaba respondiendo por ahí al decir que, por ejemplo, el trastorno bipolar tipo 1 puede ser también analizado en términos del fármaco recetado, pero bueno, no lo sé. No sé si se escucha igual o peor. Perdón, muchas gracias igual. No, se escuchó ya bien y sí, gracias. Sí, creo que, bueno, no creo que sea blanco o negro, creo que también sería interesante extenderlo a la biopolítica. También creo que es importante la narrativa de la paciente, ¿no? Y demás. Pero pues bueno, como te decía, hay casos en donde la gente agradece, ¿no? Yo soy uno de ellos. Y hay otros que no, hay otros que dicen que pues la psiquiatría no funciona, ¿no? Entonces pues no sé, está interesante, creo que es muy contextual y es una gran forma de también darles el crédito a los psiquiatras, ¿no? Ellos también tienen que ver el contexto de la persona y muchas veces no es un trastorno, a veces solo es el contexto en el que están inmersos. Pero, por ejemplo, la depresión, ¿no? Que a veces puede ser contextual o puede ser generalizada, ¿no? Y todo esto que es muy complejo. Pero bueno, la pregunta como tal, creo que dependería bastante como el caso en el que estemos hablando, yo creo, por ahora. Muchas gracias, Fer. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Mm, Parece que no. Bueno, agradezco su tiempo, agradezco el tiempo a las ponentes, a la doctora Calderón y a Fer, y también a Laura Rosales, que se tuvo que desconectar, pero muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por asistir. Vamos a tomar un receso de 2 horas. Los invito a que nos acompañen en la tercera mesa, que será a partir de las 4. Pues bueno, eso es todo. Recuerden que estas sesiones se están grabando y posteriormente se van a publicar. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en un rato. Nos vemos al rato, muchas gracias.